Imagina esto, eres el hombre más poderoso del mundo, el emperador de Roma. Cada día, millones de personas dependen de tus decisiones. Los enemigos acechan en las fronteras, la política está llena de traiciones y las enfermedades amenazan con devastar el imperio. La presión es inmensa. ¿Cómo reaccionarías? Para Marco Aurelio, la respuesta no estaba en la desesperación ni en la ira, sino en la filosofía. En sus meditaciones, escritas en los momentos más difíciles de su reinado, dejó un mensaje claro: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Él entendió que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos ante ello. No podemos evitar que otros nos critiquen, que los planes fracasen o que la vida nos ponga a prueba. Sin embargo, podemos elegir nuestra actitud. Hoy, más de 2000 años después, vivimos en un mundo muy diferente al de Marco Aurelio, pero los desafíos siguen siendo los mismos: incertidumbre, estrés, opiniones ajenas que nos afectan, metas que parecen inalcanzables. Buscamos validación en redes sociales, nos preocupamos por lo que otros piensan, muchas veces, nos sentimos atrapados en una vida que no controlamos. Pero hay una salida. Los estoicos nos enseñan que la clave de la fortaleza mental y la serenidad no está en cambiar el mundo, sino en cambiarnos a nosotros mismos. En este vídeo, descubrirás cómo aplicar los principios del estoicismo en tu vida para volverte más fuerte, más sabio y más resiliente. ¿Estás listo para tomar el control? ¿Quieres desarrollar una mente más aguda y estratégica? ¿Te gustaría tomar decisiones con claridad y sin dejarte manipular por las opiniones ajenas? En este vídeo, descubrirás los secretos estoicos para ser más inteligente que los demás. Pilar 1. Domina tu mente antes que ella te domine. La mente es un arma de doble filo. Puede ser tu aliada más poderosa o tu mayor enemigo, y la diferencia entre ambas posibilidades radica en cómo la entrenas. En un mundo donde la distracción es la norma y la impulsividad es premiada con validación instantánea, aprender a gobernar la propia mente se convierte en una ventaja estratégica. Los estoicos entendieron que la clave para superar los desafíos de la vida no está en controlar el mundo exterior, sino en desarrollar la capacidad de manejar nuestras emociones, decisiones y energía de manera deliberada. La inteligencia real no se mide por la cantidad de información que almacenas, sino por tu capacidad de usarla con sabiduría. La mayoría de las personas reaccionan a los estímulos sin pensar, hablan antes de actuar y permiten que su entorno dicte su estado emocional. Aquellos que logran dominar su mente, en cambio, toman decisiones calculadas, evitan las trampas emocionales y se enfocan solo en lo que realmente importa. Uno de los errores más comunes que cometemos es hablar demasiado sobre nuestras intenciones antes de convertirlas en realidad. Existe una sensación de satisfacción inmediata cuando compartimos nuestros planes con los demás. Nos sentimos motivados, validados, incluso inspirados. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este impulso puede ser el principio de la parálisis. La ciencia ha demostrado que al hablar sobre nuestras metas, nuestro cerebro libera dopamina, la misma sustancia química que nos recompensa cuando logramos algo. El problema es que esta sensación de logro es artificial. No hemos hecho nada aún, pero la mente cree que sí. Esto reduce la urgencia de actuar y, en muchos casos, nos deja atrapados en la fase de planificación sin movernos hacia la ejecución. Los estoicos comprendían esta trampa psicológica. Séneca advertía que las palabras sin acciones son inútiles y que la verdadera transformación ocurre en el silencio del esfuerzo, no en la proclamación de intenciones. Marco Aurelio, en su diario personal, reflexionaba sobre la importancia de enfocarse en la tarea sin preocuparse por el reconocimiento. Sabía que la grandeza no se anuncia, se demuestra. Epicteto, cuya vida como esclavo le enseñó la importancia del autodominio, era claro al respecto: el mundo está lleno de personas que hablan mucho y hacen poco. La única forma de marcar la diferencia es actuar en silencio y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Para evitar caer en esta trampa, es fundamental desarrollar un hábito de introspección y planificación privada.
Mantener un diario de metas donde se desglosen los objetivos en pequeñas acciones concretas es una estrategia poderosa. En lugar de buscar validación externa, escribir los avances y comprometerse con ellos en privado fortalece la disciplina y la claridad mental. Dividir cada gran meta en pasos pequeños hace que el progreso sea tangible y reduce la necesidad de hablar antes de tiempo. Un objetivo bien definido, mantenido en la esfera privada, se convierte en una fuerza impulsora que nos mantiene enfocados y disciplinados. Pero no basta con callar nuestros planes, también es necesario aprender a pensar estratégicamente. Vivimos en una sociedad donde la inmediatez domina cada aspecto de nuestra vida. La gente busca resultados rápidos, reacciones instantáneas, soluciones inmediatas a problemas complejos. Esta mentalidad lleva a decisiones impulsivas, muchas veces basadas en emociones del momento y no en un análisis racional de la situación. Marco Aurelio, en su papel como emperador, no podía permitirse actuar sin considerar las consecuencias. Cada decisión que tomaba debía ser evaluada no solo en función de su impacto inmediato, sino de su repercusión a largo plazo. Pensar estratégicamente significa aprender a observar la vida con perspectiva. Los estoicos utilizaban una pregunta sencilla pero poderosa para evaluar sus decisiones. ¿Esto importará dentro de 5 años? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Las discusiones triviales, los impulsos emocionales, las reacciones apresuradas suelen perder importancia con el tiempo. Lo que hoy parece crucial, mañana será irrelevante. Pero en los casos en que la respuesta es sí, es cuando se debe actuar con inteligencia y determinación. La paciencia y la planificación siempre superan a la impulsividad. Las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de nuestras acciones pueden durar toda la vida. Este principio es especialmente valioso cuando se trata de manejar conflictos y críticas. La mayoría de las personas reaccionan de inmediato cuando se sienten atacadas, sin considerar si la confrontación vale la pena. Un comentario negativo, una opinión desfavorable, una crítica injusta pueden generar una respuesta emocional intensa en el momento, pero cuando se observa con perspectiva, se vuelve evidente que esas situaciones no tienen un impacto real en nuestra vida a largo plazo. Aprender a tomar distancia emocional y a evaluar si algo merece nuestra energía es una de las habilidades más valiosas que se pueden desarrollar. Sin embargo, incluso cuando logramos controlar nuestras emociones y pensar con estrategia, existe otro obstáculo que impide a muchas personas alcanzar su máximo potencial: la obsesión por lo que no pueden controlar. La mente humana tiene una tendencia natural a preocuparse por factores externos. Nos angustia la economía, el comportamiento de los demás, el futuro incierto, las decisiones de terceros. Epicteto enseñaba que una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es la incapacidad de diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. La verdadera libertad, decía, comienza cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y nos enfocamos en lo que realmente podemos cambiar. Para aplicar este principio, los estoicos utilizaban una técnica simple pero efectiva: el círculo de control. Imaginaban 2 círculos concéntricos. En el círculo interno se encuentran todas las cosas que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra actitud ante las circunstancias. En el círculo externo, en cambio, están los factores que no dependen de nosotros: la opinión de los demás, el clima, el mercado laboral, las crisis políticas. Cada vez que se enfrentaban a un problema, analizaban en qué círculo se encontraba. Si estaba dentro del círculo de control, se enfocaban en actuar. Si estaba fuera, lo soltaban sin resistencia. Este enfoque es una de las herramientas más poderosas para reducir el estrés y la ansiedad. Muchas veces, las personas se desgastan mental y emocionalmente preocupándose por cosas que no pueden cambiar, cuando podrían estar invirtiendo esa energía en mejorar lo que sí está a su alcance. Al adoptar esta mentalidad, se desarrolla una calma profunda, una claridad mental que permite tomar mejores decisiones y evitar caer en el caos de la incertidumbre. La combinación de estos 3 principios, guardar silencio sobre nuestros planes, pensar estratégicamente y enfocarnos solo en lo que podemos controlar,
es una fórmula infalible para fortalecer la mente. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de aprender a usarlos con inteligencia. La verdadera astucia no está en hablar mucho ni en actuar impulsivamente, sino en moverse con sigilo, calcular cada paso y hacer que cada acción cuente. En un mundo donde la mayoría se deja llevar por las distracciones y las emociones del momento, aquellos que logran dominar su mente tienen una ventaja incomparable. El camino estoico no es fácil, pero es el único que conduce a la verdadera fortaleza interior. Requiere disciplina, paciencia y una disposición constante a mejorar. Pero quienes se atreven a recorrerlo descubren que la recompensa es invaluable, una vida vivida bajo sus propios términos, con claridad, propósito y una inteligencia que supera con creces la de aquellos que actúan sin pensar. Pilar 2. Relaciones y manipulación social. Las relaciones humanas son un campo de batalla sutil donde la información, las palabras y la percepción juegan un papel fundamental. No es suficiente con ser inteligente o fuerte, la verdadera sabiduría radica en saber cómo moverse entre las personas sin quedar atrapado en la manipulación de otros ni desperdiciar energía en conversaciones inútiles. Los estoicos comprendieron que la prudencia en la comunicación y la capacidad de persuadir sin confrontar son habilidades esenciales para quien desea vivir con claridad y dominio propio. En la interacción social, uno de los mayores errores que se pueden cometer es confiar demasiado rápido en los demás. Séneca, un hombre que conocía bien los peligros de la política romana, advertía sobre la importancia de seleccionar cuidadosamente a quien se le confía información personal. En la Roma imperial, una palabra mal dicha podía significar la ruina. Saber cuándo hablar y cuándo callar no solo era una cuestión de prudencia, sino de supervivencia. La historia está llena de personas que perdieron todo por confiar en quienes no debían. En la vida cotidiana, revelar demasiado sobre uno mismo puede ser una forma sutil de debilidad. La información personal tiene un valor inmenso, y compartirla sin filtro puede ponernos en una posición vulnerable. A menudo, en nuestra necesidad de conexión, caemos en la trampa de la sobreexposición. Contamos nuestros planes, nuestros miedos, nuestras frustraciones, sin darnos cuenta de que no todos los que escuchan tienen buenas intenciones. Hay quienes utilizarán esa información en su beneficio, quienes la distorsionarán y la usarán en nuestra contra, y quienes simplemente la divulgarán sin pensar en las consecuencias. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar el silencio estratégico. En lugar de hablar apresuradamente, observaban primero. No se trata de desconfiar de todos, sino de ser consciente del poder que tiene la información que compartimos. Saber más de los demás sin que ellos sepan demasiado de ti es una ventaja innegable en cualquier contexto, ya sea en la política, en los negocios o en la vida personal. La discreción no es un acto de secretismo, sino una forma de protección. Cuando alguien se siente impulsado a hablar sobre su vida privada o sus pensamientos más profundos, debe detenerse un momento y preguntarse, ¿esta persona necesita saber esto? ¿Cuál podría ser el impacto de compartir esta información? Una conversación puede parecer trivial en el momento, pero las palabras no pueden retirarse una vez han sido dichas. Mantener un aire de misterio, ser selectivo con lo que se dice y escuchar más de lo que se habla son estrategias que pueden marcar la diferencia entre ser percibido como alguien con autoridad o como alguien fácilmente manipulable. Si bien la discreción es una herramienta de poder, también lo es la capacidad de manejar conversaciones con inteligencia. Muchas personas pierden tiempo y energía discutiendo con aquellos que nunca cambiarán de opinión. Marco Aurelio, en su papel de emperador, se enfrentaba constantemente a opositores, críticos y necios que buscaban provocarlo. Sin embargo, entendió que no todas las batallas merecen ser peleadas. En sus meditaciones, escribía sobre la importancia de no permitir que la necedad de los demás alterara su paz interior. Discutir con alguien que no tiene interés en razonar es un esfuerzo inútil. Muchas veces, la gente no busca comprender, sino imponer su punto de vista. En estos casos, la confrontación directa solo fortalece su obstinación. Lo que los estoicos practicaban era el arte de la persuasión sutil. En lugar de tratar de demostrar que el otro está equivocado,
guiaban la conversación de manera que la otra persona llegara a cuestionar sus propias ideas. Sócrates, cuya filosofía influyó profundamente en el estoicismo, utilizaba un método de diálogo basado en preguntas en lugar de afirmaciones. En lugar de decir «estás equivocado», preguntaba «¿qué evidencia tienes de que esto es cierto?» o «¿has considerado otras posibilidades?». Al hacer preguntas estratégicas, obligaba a su interlocutor a reflexionar, y en muchos casos, a darse cuenta por sí mismo de sus contradicciones. Este enfoque es particularmente útil en debates o discusiones en el ámbito profesional y personal. En lugar de entrar en una guerra de egos, se puede dirigir la conversación con inteligencia. Si alguien insiste en un punto de vista irracional, en lugar de contradecirlo directamente, se le puede preguntar cómo llegó a esa conclusión, qué fuentes respalda su afirmación, o qué pasaría si se demostrara lo contrario. Al hacer esto, en lugar de generar resistencia, se abre una puerta para el cuestionamiento interno. A veces, la mejor estrategia no es demostrar que tienes razón, sino permitir que el otro se dé cuenta por sí mismo. Las personas están más dispuestas a aceptar una idea cuando sienten que han llegado a ella por cuenta propia, en lugar de cuando se les impone desde afuera. Este es un principio clave en la comunicación efectiva y en la persuasión inteligente. En las relaciones humanas, la sabiduría no está en hablar más, sino en hablar mejor. Los estoicos comprendían que la mente se fortalece no solo con lo que piensa, sino con lo que decide expresar. La discreción, el silencio estratégico y la habilidad para manejar conversaciones con inteligencia son herramientas fundamentales para quien desea moverse con éxito en cualquier entorno. No se trata de evitar el contacto con los demás, sino de aprender a interactuar con control y propósito. Dominar estas habilidades no solo permite evitar conflictos innecesarios, sino que también ayuda a establecer una presencia más firme y respetada. En un mundo donde la mayoría habla sin pensar y discute sin razonar, aquellos que aprenden a callar en el momento adecuado y a dirigir las conversaciones con astucia destacan como verdaderos estrategas. La diferencia entre ser alguien que reacciona impulsivamente y alguien que maneja sus relaciones con sabiduría puede significar el éxito o el fracaso en cualquier ámbito de la vida. Pilar 3. Autodisciplina y poder interno. La autodisciplina es la piedra angular de la grandeza personal. Sin ella, la inteligencia se desperdicia, la estrategia se diluye y las mejores intenciones se convierten en promesas vacías. No basta con saber qué hacer, sino que es imprescindible tener la fuerza interna para hacerlo, sin importar las circunstancias. Los estoicos comprendieron que el verdadero poder no radica en controlar el mundo exterior, sino en dominar el único territorio que realmente pertenece a cada individuo, su propia mente. El primer obstáculo en el camino hacia la autodisciplina es la falta de control emocional. Un hombre que no gobierna sus emociones es predecible, fácil de manipular y vulnerable ante cualquier provocación. En la política, en los negocios e incluso en las relaciones personales, aquellos que actúan desde la impulsividad son como marionetas cuyas cuerdas pueden ser tiradas por cualquiera que sepa cómo hacerlo. La rabia, la frustración, la euforia descontrolada y el miedo nublan el juicio, llevándonos a tomar decisiones que luego lamentamos. Los estoicos entrenaban su mente para resistir estos impulsos, comprendiendo que una emoción no es más que una reacción automática que, si no es observada con claridad, se convierte en el motor de nuestras acciones. Marco Aurelio, como emperador, enfrentaba constantemente situaciones que habrían sacado de quicio a cualquier hombre común: traiciones, guerras, plagas, críticas y conflictos interminables. Sin embargo, en lugar de reaccionar impulsivamente, adoptó una filosofía de dominio propio. En sus meditaciones, nos recuerda que no son los eventos los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. La clave para lograr este control está en la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. La mayoría de las personas reaccionan de inmediato ante cualquier provocación, como si fueran esclavas de sus emociones. Pero existe una alternativa. Los estoicos practicaban la pausa consciente, un momento de reflexión antes de responder a cualquier situación tensa. Hoy en día, podemos aplicar esto a través de la técnica de los 3 segundos,
cuando algo nos molesta, cuando sentimos el impulso de responder con ira o de tomar una decisión apresurada, nos damos 3 segundos antes de actuar. En ese breve espacio de tiempo, podemos preguntarnos, ¿esta respuesta es realmente necesaria? ¿Es útil? ¿Me llevará a donde quiero estar? En la mayoría de los casos, esa simple pausa es suficiente para transformar una reacción impulsiva en una respuesta calculada. Este nivel de control no se adquiere de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario, una práctica constante de observación y ajuste. Cada vez que logramos frenar un impulso, cada vez que evitamos una respuesta automática y elegimos en su lugar una acción consciente, estamos fortaleciendo nuestro poder interno. Es un proceso de refinamiento mental que, con el tiempo, se convierte en una segunda naturaleza. Pero el control emocional por sí solo no basta. Una mente fuerte no solo debe ser estable, sino también enfocada. En la actualidad, vivimos en un mundo diseñado para dispersarnos. Cada notificación en el teléfono, cada interrupción, cada nueva tendencia nos aleja de la concentración profunda. La capacidad de mantener la atención en una sola tarea durante un tiempo prolongado se ha vuelto un privilegio raro, reservado para aquellos que han cultivado la disciplina del enfoque. Los estoicos sabían que una mente dispersa es una mente débil. Por eso practicaban la meditación no como un ejercicio místico, sino como un entrenamiento mental. Séneca, en sus cartas, recomendaba momentos de reflexión silenciosa para fortalecer la claridad de pensamiento. Marco Aurelio escribía en su diario no solo para registrar sus ideas, sino para enfocar su mente en lo esencial. En términos modernos, esto se traduce en la práctica de la concentración extrema. Si se quiere destacar en cualquier campo, la capacidad de trabajar sin interrupciones es una ventaja competitiva inigualable. No se trata solo de trabajar duro, sino de hacerlo con una calidad de enfoque que pocos pueden igualar. La técnica es sencilla pero poderosa: establecer bloques de tiempo en los que se eliminan todas las distracciones y se trabaja con total intensidad. Durante este periodo, el teléfono se apaga, las redes sociales quedan fuera de alcance y la única prioridad es la tarea en cuestión. Este método es tan efectivo porque permite alcanzar un estado mental conocido como flujo, en el que la mente está completamente inmersa en lo que hace, operando con máxima eficiencia. En este estado, las ideas fluyen con claridad, la productividad se multiplica y la fatiga mental se reduce. A diferencia del trabajo fragmentado y lleno de interrupciones, que agota sin generar resultados significativos, la concentración profunda permite avanzar de manera sólida y sostenida. Aplicar esta técnica requiere disciplina, especialmente en un mundo que constantemente demanda nuestra atención. Pero quienes logran dominarla se destacan en cualquier área en la que decidan enfocarse. La diferencia entre una persona promedio y una persona excepcional no está en la cantidad de horas que trabaja, sino en la calidad de su enfoque durante esas horas. El autodominio estoico no es solo un concepto filosófico, sino una práctica que transforma vidas. Aprender a controlar las emociones y desarrollar la capacidad de concentración profunda son dos pilares fundamentales para cualquier persona que quiera superar a los demás en inteligencia y eficacia. Estos principios no solo aumentan la productividad, sino que también generan una sensación de paz y control que pocos experimentan en la vida moderna. Cuando se observa el mundo desde esta perspectiva, queda claro por qué los estoicos alcanzaban un nivel de claridad mental tan excepcional. No eran esclavos de sus emociones ni víctimas de la distracción. Sabían que el verdadero poder no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de gobernarse a sí mismos. Ese es el poder que cualquiera puede cultivar si está dispuesto a entrenar su mente con disciplina y determinación. Pilar 4. Aprendizaje constante y mentalidad de crecimiento. El aprendizaje es el arma más poderosa que puede poseer una persona. No la riqueza, no el estatus, no las conexiones sociales. El conocimiento es el único recurso que no puede ser arrebatado y que, bien utilizado, se convierte en la clave para superar cualquier adversidad. Sin embargo, la mayoría de la gente deja de aprender una vez terminada la educación formal. Se conforman con lo que saben, creen que ya han absorbido lo necesario para moverse en la vida y dejan de cuestionarse,
de explorar, de expandir su mente. Con el tiempo, sus ideas se vuelven rígidas, su perspectiva se estrecha y terminan atrapados en su propia limitada visión del mundo. Los estoicos veían la vida de manera distinta. Para ellos, el aprendizaje era un proceso continuo, algo que debía cultivarse hasta el último día. Séneca, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, advertía que la vida es demasiado corta para aprenderlo todo por experiencia propia. No podemos permitirnos cometer todos los errores posibles para aprender de ellos, porque simplemente no tenemos tiempo suficiente. La solución, según Séneca, es absorber la sabiduría de quienes nos precedieron. En lugar de limitarnos a nuestra propia experiencia, debemos estudiar a los grandes pensadores, comprender sus enseñanzas y aplicar sus principios en nuestra vida diaria. Un error común es creer que el aprendizaje debe estar limitado a nuestra área de trabajo o a temas que nos resulten directamente útiles. Los estoicos no pensaban así. Para ellos, la curiosidad intelectual era una herramienta para fortalecer la mente y la resiliencia. Marco Aurelio, emperador y filósofo, no se limitaba a los asuntos militares o políticos, estudiaba la naturaleza, la historia, la ética y cualquier disciplina que pudiera enriquecer su pensamiento. La amplitud de su conocimiento le permitía tomar mejores decisiones, ver conexiones que otros no veían y mantener una mente abierta al cambio. En la actualidad, la mejor forma de aplicar este principio es adoptando el hábito de la lectura diaria. Leer 30 minutos al día sobre temas fuera de nuestra zona de confort no solo expande nuestro conocimiento, sino que también nos entrena para pensar de manera más flexible y creativa. La lectura de filosofía nos enseña a reflexionar, la historia nos ayuda a comprender el presente, la ciencia nos da herramientas para analizar la realidad con precisión. Un cerebro que se alimenta de diversas fuentes de conocimiento se vuelve más agudo, más estratégico y más resistente a la manipulación. Pero el aprendizaje no se trata solo de absorber información, sino también de compartirla. Epicteto, quien nació como esclavo y más tarde se convirtió en uno de los mayores maestros del estoicismo, entendió que la enseñanza es una de las formas más efectivas de consolidar el conocimiento. Explicar lo que sabemos nos obliga a estructurar nuestras ideas, a cuestionar nuestras propias suposiciones y a encontrar la mejor manera de transmitir un concepto de forma clara. El acto de enseñar es un proceso de refinamiento intelectual. Cuando compartimos un conocimiento con alguien más, inmediatamente nos damos cuenta de cuáles son las lagunas en nuestra comprensión. Lo que parecía claro en nuestra mente puede volverse confuso al intentar explicarlo en voz alta. En ese momento, nos vemos obligados a profundizar más, a buscar nuevas formas de expresarnos, a asegurarnos de que realmente dominamos el tema. Es por eso que los grandes maestros nunca dejan de aprender. Cada vez que enseñan, también se educan a sí mismos. Para aplicar este principio, es recomendable adoptar la práctica de enseñar lo aprendido de manera sencilla. No es necesario ser profesor ni tener una audiencia formal, basta con compartir ideas en conversaciones, escribir sobre lo que se ha aprendido o incluso grabar pequeños resúmenes de los conocimientos adquiridos. Explicar algo en términos simples no solo ayuda a los demás, sino que fortalece nuestra propia comprensión. El aprendizaje constante y la disposición a compartir el conocimiento con inteligencia son dos caras de la misma moneda. Quien nunca deja de aprender se mantiene siempre en crecimiento, mientras que quien enseña refuerza lo aprendido. Los estoicos comprendían que la vida es un proceso de evolución constante y que la verdadera sabiduría no reside en acumular información, sino en aplicarla con claridad y propósito. La mente es como un músculo. Si se ejercita con nuevos desafíos intelectuales, se vuelve más fuerte, más flexible y más capaz de afrontar los desafíos de la vida con lucidez. No importa cuánto creas que sabes, siempre hay más por descubrir. No importa cuánto hayas aprendido, siempre hay una forma de profundizar más. La verdadera inteligencia no está en la cantidad de conocimiento almacenado, sino en la voluntad de seguir aprendiendo y en la habilidad de compartirlo de manera efectiva. El estoicismo no es solo una filosofía antigua encerrada en los escritos de Marco Aurelio, Séneca o Epicteto.
Sus principios siguen siendo fundamentales en la vida moderna y han sido aplicados por algunas de las mentes más brillantes del mundo contemporáneo. Personas como Warren Buffett, Steve Jobs y Ryan Holiday han llevado las enseñanzas estoicas al mundo de los negocios, la creatividad y el desarrollo personal, demostrando que estos principios no son solo una teoría, sino una práctica que puede cambiar la vida de cualquiera. Warren Buffett y la regla de la simplicidad, enfocarse en lo controlable. Pocos nombres en el mundo de las finanzas son tan respetados como el de Warren Buffett. Conocido como el Oráculo de Omaha, ha construido una de las fortunas más grandes del mundo, no a través de la especulación desenfrenada, sino mediante una estrategia basada en la paciencia, el conocimiento y la disciplina. Lo que pocos saben es que su enfoque para tomar decisiones está profundamente alineado con el estoicismo. Buffett ha repetido en múltiples ocasiones que una de las claves de su éxito es centrarse exclusivamente en lo que puede controlar y evitar perder tiempo en lo que está fuera de su alcance. Este principio estoico es exactamente lo que Epicteto enseñaba hace más de 2000 años. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Buffett no trata de predecir los movimientos del mercado ni se deja llevar por el pánico de los inversores. En lugar de eso, se enfoca en principios fundamentales, invertir en empresas sólidas, comprender los modelos de negocio y mantener sus inversiones a largo plazo sin dejarse llevar por las emociones. Un ejemplo claro de esto ocurrió en 2008, durante la crisis financiera global. Mientras muchos inversores entraban en pánico y vendían sus activos a precios bajos, Buffett mantuvo la calma y utilizó la oportunidad para comprar acciones de empresas subvaloradas. Mientras el mundo financiero se desmoronaba, su control emocional y su enfoque estratégico le permitieron salir fortalecido. Buffett también aplica el principio estoico del círculo de competencia. Sabe exactamente en qué es bueno y en qué no, y no pierde energía tratando de ser un experto en todo. El problema con la gente es que trata de aprender sobre demasiadas cosas en lugar de enfocarse en lo que realmente importa, ha dicho en varias ocasiones. Al igual que un estoico, no se distrae con lo irrelevante y evita la sobrecarga de información, concentrándose solo en lo esencial. Steve Jobs y el poder de la simplicidad en la toma de decisiones. Si hay alguien que entendió el poder de la simplicidad y la concentración, fue Steve Jobs. En un mundo donde la mayoría de las personas se complican con infinitas opciones, Jobs convirtió la simplicidad en una filosofía de vida y en una ventaja competitiva. Su forma de pensar estaba profundamente influenciada por el estoicismo y el minimalismo filosófico, lo que le permitió crear algunos de los productos más revolucionarios de nuestra era. Jobs creía que cada decisión consume energía mental y que la gente desperdicia su enfoque en elecciones irrelevantes. Para reducir este desgaste, eliminó lo innecesario en todos los aspectos de su vida. Una de sus estrategias más famosas fue usar el mismo tipo de ropa todos los días, un suéter negro de cuello alto, jeans y zapatillas New Balance. Para él, este pequeño detalle eliminaba la fatiga de decisión, permitiéndole dedicar su energía mental a lo que realmente importaba, crear productos innovadores. Este principio estoico de simplificación también se reflejaba en el diseño de Apple. Mientras otras compañías llenaban sus dispositivos de funciones innecesarias, Jobs insistía en que la simplicidad era la clave de la excelencia. Eliminó botones innecesarios, redujo la complejidad del software y creó una experiencia de usuario intuitiva. El iPhone, el iPod y la MacBook no fueron solo productos tecnológicos, fueron manifestaciones de una filosofía basada en la claridad, la funcionalidad y la eliminación de lo superfluo. Una de sus frases más célebres es: la gente piensa que enfocarse significa decir sí a lo que realmente importa, pero no es así. Significa decir no a cientos de otras buenas ideas. Este pensamiento está alineado con el estoicismo, que enseña que no podemos hacerlo todo y que, para alcanzar la excelencia, debemos aprender a descartar lo que no es esencial. El enfoque de Jobs demuestra que el poder no está en hacer más, sino en hacer menos, pero de manera impecable. En un mundo donde la distracción es la norma, quienes aprenden a simplificar y a concentrarse en lo que realmente importa obtienen una ventaja incalculable.
Ryan Holiday y la resurrección del estoicismo en el mundo moderno. Si hay alguien que ha llevado el estoicismo al mundo contemporáneo, es Ryan Holiday. Escritor, estratega de marketing y empresario, ha dedicado su vida a traducir los principios estoicos en consejos prácticos para la vida moderna. A través de libros como El obstáculo es el camino, El ego es el enemigo y la quietud es la clave, ha mostrado cómo aplicar la filosofía de Marco Aurelio y Séneca en los negocios, la creatividad y el crecimiento personal. Holiday descubrió el estoicismo mientras trabajaba con Robert Greene, autor de las 48 leyes del poder. En ese momento, estaba inmerso en el mundo de las grandes marcas y la publicidad, rodeado de egos inflados y competencia despiadada. Pero fue el estoicismo lo que le dio una ventaja real. Aprendió que los obstáculos no son barreras, sino caminos hacia el crecimiento. Uno de sus principios favoritos es, lo que bloquea el camino se convierte en el camino, basado en Marco Aurelio. Holiday argumenta que la mayoría de las personas ven los problemas como excusas para rendirse, mientras que los estoicos los ven como oportunidades para fortalecerse. En su propio negocio, ha aplicado esta mentalidad una y otra vez, convirtiendo cada desafío en una ventaja estratégica. Otra enseñanza clave de Holiday es la importancia de la humildad y el aprendizaje continuo. En El ego es el enemigo, explica cómo el exceso de confianza puede ser el peor enemigo del éxito. Muchas personas, al alcanzar un cierto nivel de logro, dejan de aprender y se vuelven complacientes. Sin embargo, los estoicos entienden que el verdadero conocimiento nunca termina. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va, y Holiday ha demostrado que la mejor forma de avanzar es mantener la mente abierta y dispuesta a mejorar constantemente. En su libro La quietud es la clave, Holiday resalta la importancia del autocontrol en un mundo hiperconectado. Vivimos en una era de distracción constante, donde las redes sociales, el ruido mediático y las crisis diarias nos empujan a reaccionar sin pensar. Los estoicos, en cambio, nos enseñan que la calma es poder. En sus propias palabras, en un mundo que exige reacciones inmediatas, la quietud y la claridad mental son superpoderes. Buffett, Hobbes y Holiday son ejemplos vivos de cómo los principios estoicos pueden transformar la manera en que pensamos, decidimos y actuamos. Buffett nos enseña la importancia de enfocarnos en lo que realmente podemos controlar. Hobbes demuestra que la simplicidad y el enfoque son la clave para el éxito, y Holiday nos recuerda que los obstáculos no son más que oportunidades disfrazadas. En un mundo lleno de ruido, distracción y caos, aquellos que aprenden a aplicar estas lecciones tienen una ventaja indiscutible. No se trata solo de conocer la filosofía estoica, sino de vivirla. Elegir qué batallas pelear, qué distracciones eliminar y qué obstáculos convertir en oportunidades es lo que distingue a los que dominan su mente de los que son esclavos de ella. La pregunta ahora es, ¿cómo empezarás a aplicar estas ideas en tu vida? La inteligencia no es una cuestión de cuánta información acumulamos, sino de cómo la utilizamos. A lo largo de este recorrido por los principios estoicos, hemos visto que la verdadera ventaja no radica en saber más que los demás, sino en pensar mejor, en actuar con estrategia, en controlar las emociones y en cultivar una mente disciplinada y enfocada. Los estoicos no aspiraban a la sabiduría por el mero hecho de ser eruditos, sino porque comprendían que una mente clara y fuerte es la única herramienta capaz de transformar la vida. Aplicar estos principios ha cambiado mi forma de ver el mundo. Antes, me preocupaba demasiado por lo que los demás pensaban de mí, desperdiciaba energía en discusiones innecesarias y permitía que las emociones dictaran mis decisiones. Creía que la inteligencia consistía en tener respuestas rápidas, en demostrar mi conocimiento o en reaccionar ante cualquier provocación. Pero al adoptar la mentalidad estoica, descubrí que la verdadera astucia está en la calma, en el dominio de uno mismo y en la capacidad de observar antes de actuar. Desde que empecé a practicar la discreción, he notado cómo las conversaciones han cambiado. Hablo menos, escucho más y, paradójicamente, ahora la gente confía más en mis palabras porque cada una de ellas tiene un propósito. Al dejar de discutir con personas cerradas de mente, he ahorrado un tiempo valioso y he aprendido a dirigir las conversaciones con inteligencia,
guiando a los demás a cuestionar sus propias creencias en lugar de tratar de imponer las mías. El control emocional ha sido quizás el mayor desafío, pero también la lección más valiosa. Antes, cualquier situación inesperada podía alterar mi estado de ánimo. Ahora, con la práctica de la pausa consciente, he desarrollado la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Esto ha mejorado mi relación con los demás, ha reducido mi nivel de estrés y me ha permitido tomar decisiones con mayor claridad. Y lo más importante, he dejado de ser víctima de las distracciones constantes. Al aplicar la concentración profunda, he aprendido a trabajar con intensidad, a sumergirme en lo que realmente importa y a obtener resultados mucho más significativos en menos tiempo. Mi mente ya no salta de un estímulo a otro como antes, sino que se mantiene firme en lo que he decidido hacer. Este no es un camino fácil, pero sí es uno que vale la pena recorrer. Si realmente quieres superar a los demás, no en competencia con ellos, sino en tu propio crecimiento personal, debes empezar a aplicar estos principios hoy mismo. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos principios aplicarás primero? No necesitas transformar tu vida de un día para otro. Basta con empezar con uno, con el que más resuene contigo, y comprometerte a ponerlo en práctica. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para el cambio. Comenta: hoy tomo el control de mi mente, soy estoico, para reafirmar tu compromiso con tu propio crecimiento. Gracias por ver este video. Si te ha aportado valor, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más contenido sobre inteligencia, estrategia y crecimiento personal. Comparte este video con alguien que necesite fortalecer su mente. Y recuerda, la diferencia entre una mente común y una mente inquebrantable está en las decisiones que tomas cada día. Nos vemos en el próximo video.